Llevamos 8 meses sorteando obstáculos que nos impiden movernos con normalidad. El estado de alarma, el toque de queda y todos estos conceptos bélicos que tanto manejamos nos imposibilitan movernos como antes, y para colmo ahora el gobierno quiere que cuando circulemos en coche vayamos más lento, a 30 km por hora en muchas ciudades. Menos mal que al menos Moncloa ha rectificado y bajará el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Y así, bueno, respiraremos más aliviados. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a entrevistar a una de las virólogas y científicas que más tiempo lleva estudiando el coronavirus en España y que trabaja además en el desarrollo de una de las vacunas de nuestro país. Ella es Isabel Sola y le preguntaremos por las dos vacunas, la americana y la rusa, que se disputan en estos momentos las primeras posiciones en esta importante carrera. Pero hoy la noticia en Castilla y León está en el plan de choque aprobado por Junta Patronal y sindicatos dentro del diálogo social después de duras negociaciones y por un importe de 82 millones de euros para las empresas que peor están pasando por la pandemia. Hablamos de turismo, comercio y sobre todo hostelería. A este sector, que es sin duda el más crítico tras su cierre absoluto durante al menos 14 días, irá destinado gran parte del montante total. Celia Sánchez, buenas noches. ¿Cuáles son esas ayudas principales para bares y restaurantes? Las ayudas para hostelería y turismo suman 21.400.000 euros. De estas, las correspondientes a hostelería específicamente alcanzan los 15 millones y comprenden aspectos como estos: subvenciones directas para continuar con la actividad en la temporada de invierno, por ejemplo, mediante el cerramiento de terrazas y la instalación de mamparas, estufas o cortavientos. También ayudas para las contrataciones necesarias a fin de sustituir a empleados de baja por COVID-19. Y una tercera que destacamos: apoyos financieros para que las empresas del sector puedan afrontar los pagos a sus proveedores, garantizando así su liquidez. Durante la presentación de este plan de choque, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha dirigido al gobierno de Pedro Sánchez y le ha pedido algo compatible con las medidas de Castilla y León. Y también es perfectamente compatible con exigir al Gobierno de España un plan de recuperación, de choque, de reestructuración del sector del turismo y de la hostelería en nuestro país, en el que tenemos que colaborar las comunidades autónomas. El PSOE ha sido muy crítico con estas ayudas, pero Celia, queremos saber cómo ha acogido este plan el sector de la hostelería. Pues con agradecimiento, pero no rotundo. El presidente de los hosteleros de Castilla y León dice que toda ayuda es bienvenida, pero que suelen quedarse cortas y llegar tarde. Siempre cualquier medida de apoyo y de ayuda, pues claro, es interesante y aceptada, ¿no? Y bienvenida, naturalmente. Siempre las ayudas las vemos cortas, un poco tardías y desde luego cuando se realizan, realmente cuando se llevan a cabo, súper tarde, ¿no? Pues para hablar del plan de choque y de muchos temas sanitarios tenemos hoy además a dos médicos y a una periodista. Evaristo Ruiz, médico, él es el gerente del Hospital de Aranda de Duero. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. José Luis Almudí, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid. Bueno, tú eres ya casi un habitual en esta tertulia. Bienvenido. Muchas gracias. Y Susana Hijado, de Antena 3 Televisión. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? Bueno, os pregunto, el presidente de la Junta pedía en ese total que hemos escuchado al Gobierno que también se involucre y que lidere un plan de choque a nivel nacional en el que participarían también las comunidades autónomas. ¿Creéis que en esto tienen que remar todos juntos? Aunque realmente la decisión es verdad que las toman las comunidades autónomas, la de cerrar la hostelería, pero bueno, el Gobierno algo tendrá que decir, ¿no? Evidentemente todos tenemos algo que decir. Escuchábamos al presidente de los hosteleros, creo que las ayudas están muy bien, pero ellos lo que quieren sobre todo es trabajar y que se les permita abrir con garantías como muchos han estado abriendo hasta ahora. O sea, yo creo que hasta ahora muchos hosteleros lo han hecho muy bien, habrá que perseguir a quien no lo haga bien y yo creo que parte de los hosteleros y la ciudadanía no entiende
como si desde la Junta se ha dicho en todo momento que más del 70% de los contagios se producían en el ámbito privado, ¿por qué se señala directamente a un sector como el de la hostelería, donde exagerando se produciría el 30%? Yo creo que tenemos a dos expertos, dos sanitarios. ¿Qué opináis sobre el cierre de la hostelería desde un punto de vista sanitario? Bueno, el cierre de la hostelería en un momento hoy determinado sí que ha sido eficaz para evitar esa transmisión comunitaria en esas fases en las cuales teníamos absoluto descontrol sobre lo que estaba ocurriendo y lo que teníamos que hacer era proteger la capacidad de respuesta tanto de atención primaria como de los hospitales y de las unidades de críticos. ¿Es cuestionable? Pues es cuestionable. Probablemente dentro del sector de la hostelería pues ha pasado lo mismo que dentro del sector general de la población, ¿no? Que unos pocos con comportamientos no adecuados pues han hecho que se tengan que tomar decisiones muy restrictivas precisamente para evitar esa transmisión comunitaria que nos hacía perder el control sobre todo. ¿Que se ha demonizado a los hosteleros? Pues probablemente, y a lo mejor de manera injusta, pues probablemente. ¿Que las ayudas llegan tarde? Pues tienen toda la razón. Pero también es consecuencia de un modelo productivo que tenemos en nuestro país basado fundamentalmente en el sector servicios, en la hostelería y en el turismo. Entonces, bueno, aunque ahora sea necesario tomar medidas de este tipo para rescatar un sector muy importante, sí que planificando hacia futuro tenemos que hacer que nuestro país diversifique su forma de crecer y de enriquecerse, ¿no? y de obtener recursos. Evaristo, en estos momentos estamos en un momento muy complicado. Decía ayer la consejera de Sanidad que nos esperan 14 días, 2 semanas, donde va a haber muchos ingresos por COVID. ¿Es un buen momento para que la hostelería esté cerrada a cal y canto, que bares y restaurantes bueno, pues estén totalmente sin poder hacer caja? Sí, totalmente, por una razón muy simple. Tú cuando estás en un bar, en un restaurante, estás bebiendo o comiendo y por tanto sin mascarilla. Y si encima bebes un poquito más de la cuenta, pues ya se te olvidan las cosas que te han recomendado que tienes que cuidar para evitar el contagio. Estamos en una situación de no control. Hay muchos contagiados, estamos en 900 casos detectados por 100.000 habitantes y eso, tarde o temprano, llega a los hospitales. Y lo que llega a los hospitales, una parte, pequeña afortunadamente, llega a las UCIs. Y de ahí una parte, pequeña afortunadamente, llega al cementerio. Vamos a ver si se nos mete en la cabeza que estamos en una situación incomparable con cualquier otra que hayamos vivido en la historia reciente. Y que las medidas hay que tomarlas. Participo de la opinión de José Luis en el sentido de que aunque haya ayudas, el sector de la hostelería va a tener que reinventarse, me temo. En España hay muchos bares, muchos restaurantes, mucho ocio, que está muy bien, somos gente alegre, nos gusta hablar, nos gusta comer, beber, tal, está fenomenal. Pero me temo que no vamos a volver a la situación anterior. O sea que esto va a ser una criba, una selectiva, sí, para que muchos bares y restaurantes un poco, me recuerda, fíjate, yo soy del País Vasco y me recuerda la reindustrialización del País Vasco, que se acabó aquello de los altos hornos, los astilleros y tal, y se reinventaron muy bien, porque desarrolló mucho la tecnología, pues la electrónica, todo eso. Un poco algo parecido, me temo que va a tener que pasar con el sector turismo, hostelería y demás. Pero yo me pregunto, cerrando los bares, los restaurantes, ¿realmente creemos que vamos a conseguir que la gente no se junte, que es el problema? Sí, el contacto no vas a social conseguir el 100%. familiar. No vas a conseguir el 100%. Al final la gente, si no se está juntando en un bar, se va a juntar en casas, que a lo mejor incluso es más peligroso, porque no tienes por lo menos la figura del camarero que te pueda decir, te devuelvo por favor, la pregunta, colóquese la porque se van a mascarilla. juntar en casa y da igual, y ya vas a permitir que se junten en los bares, ya tiras la toalla. Yo parto de la base de que estamos en una situación muy difícil en la que todos tenemos que ser muy responsables, pero tenemos que ser conscientes de que hay gente que no es responsable. Por supuesto, y eso en el siempre va a ámbito ser así. privado va a ser más complicado controlar cómo se comporta la gente No lo puedes controlar. en una casa, pero si les estás cerrando los bares, les estás empujando a los que no son conscientes de la situación a reunirse en una Pero casa. les estás dando una señal. Si cierro los bares es porque eso no se puede hacer. Y si eres responsable, sí, tampoco lo harás en tu casa. Claro, es que estamos invocando siempre a un tema que es el de la responsabilidad. Claro. Y es el gran fracaso colectivo. Hemos confiado todo en la responsabilidad individual y no hemos sido capaces, por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de ser, por 1000 motivos. Entonces, todo lo que no ocurre en el que se comporta mal en un restaurante se va a comportar mal en su domicilio y se va a comportar mal en todos los sitios. Pero tiene razón Evaristo que cuando estamos socializando
no tenemos la mascarilla puesta, estamos hablando, estamos emitiendo partículas, estamos emitiendo aerosoles, y esos aerosoles son los responsables de la transmisión de la enfermedad. Eso mismo que ocurre en los bares y sobre todo en el ocio nocturno, que es donde más la noche y el alcohol pues de alguna forma nos trastorna, es donde más contagios se producen, y esos contagios luego se trasladan al ambiente familiar. Ahora lo que estamos viendo en vivo y en directo es que donde más contagios estamos detectando es dentro de ese entorno familiar. Permitiendo, José Luis, tenemos a una entrevistada que va a ser muy interesante, luego seguimos hablando de estos temas. Vamos a hablar ahora con una experta en coronavirus. Cuando la mayor parte de los ciudadanos desconocíamos esta palabra, ella ya estaba trabajando en este tipo de virus, de hecho lleva 20 años estudiándolo, es investigadora del CSIC, ahora codirige uno de los equipos que trabaja en la creación de una vacuna española contra la COVID-19. Ella es la reputada viróloga Isabel Sola, que nos escucha desde Madrid. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos muchas dudas que seguro que nos va a resolver. La noticia de la semana, y no sé si la del año, es la vacuna de Pfizer. Hoy la Unión Europea ha firmado la compra de 300 millones de dosis y a la vez conocemos que Rusia dice que su vacuna tiene una eficacia aún mayor, del 92%. Yo le pregunto, señora Sola, por los datos que tiene, ¿cuál es la más fiable? Bueno, la verdad es que en los dos casos son resultados todavía preliminares. La de Pfizer parte de 94 casos confirmados dentro de las personas del ensayo clínico, y la vacuna de Rusia parte únicamente de 20 casos confirmados. Aunque las cifras de efectividad que dan una y otra, que son del 90 y del 92%, en principio son datos estadísticamente significativos. Pero sin conocer más información, que no disponemos de ella porque no se ha hecho pública, no hay ninguna publicación científica de entrada, un número de 94 casos parece más representativo que el de 20, pero insisto, son todavía datos muy preliminares. Sí, estamos viendo estos días, las últimas 24 horas, una gran euforia en algunos políticos y también cierta moderación en otros. Científicas como usted, ¿dónde se sitúan? Bueno, pues de momento estos datos que han dado, que vienen de un anuncio de la compañía o del país, sin el rigor científico de una publicación en la que se ven los detalles. Hay que creerlos y son datos optimistas y prometedores. Y todos queremos ver resultados tan positivos como estos. Pero falta todavía mucha información sobre la clase de inmunidad que proporcionan, la duración de la inmunidad, la seguridad de la vacuna, los grupos de edad en los que la vacuna es efectiva, y todo esto se publicará en algún momento, y las agencias de regulación de medicamentos tienen que evaluar con detalle el conjunto de los resultados para aprobar o no las vacunas. En cualquier caso, ¿cree que este optimismo político responde a la necesidad en estos momentos de ofrecer mensajes positivos a los ciudadanos y así trasladar también cierta seguridad económica? Bueno, es posible. Hay que entender también que los gobiernos tienen que anticiparse para el caso de que se aprueben las vacunas, de cuál va a ser la estrategia de distribución, de vacunación. Todo eso lo tienen que ir preparando. Pero es condición necesaria que cualquiera de esas vacunas se apruebe porque demuestra que es eficaz y que es segura. Entonces, creo que no debemos confundir el anticipar y preparar cómo va a ser la distribución de la vacuna con que se vaya a hacer efectivamente y cuándo se vaya a hacer, porque esto todavía no lo sabemos. Usted ha defendido que España tenga sus propias vacunas para no depender del exterior. ¿En qué fase, en qué momento está la vacuna que están ustedes ahora mismo investigando? Bueno, las vacunas que se están desarrollando en España, la nuestra en particular, y hay otras del CSIC que van un poco más adelantadas, están en la fase preclínica, es decir, evaluándose en modelos animales. Los resultados, en cuanto veamos que son efectivas y que protegen de la infección, ya se empezará a organizar la fase clínica en humanos. Todavía tenemos más camino que recorrer que estas que van en cabeza, de Pfizer o la de Rusia u otras. Pero en principio los candidatos españoles, desde el punto de vista científico, tienen tanto potencial como cualquiera de los que se están desarrollando fuera.
Hay muchas dudas ahora prácticas entre los ciudadanos. Una de ellas es si la inmunidad que ofrecen estas vacunas es larga o tendremos que vacunarnos, no sé si anualmente, semestralmente. Pues esa es una de las preguntas que está todavía sin resolver, porque para responder a esta pregunta se necesita tiempo. Y los ensayos en fase 3 en humanos se han empezado en julio y por lo tanto no sabemos cuál es la inmunidad que inducen las vacunas. Sabemos que la inmunidad natural que induce la infección, pues por ahora no hay muchas reinfecciones, con lo cual al menos 6, 7, 8 meses, quizás un año, durará la inmunidad. Es probable, aunque no tenemos la certeza. Y esto es lo que se ha visto también con otros coronavirus. Así que puede ser una inmunidad que dure un año, 2 años, pero quizás no sea para toda la vida. Sí, en España el ministro Illa ha dicho que la vacuna contra el coronavirus no será obligatoria, pero en otros países como Italia el debate ahora mismo está muy encendido. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues si queremos conseguir una inmunidad colectiva, que es la que impide que el virus continúe transmitiéndose y continúe causando contagios y causando problemas, en principio se necesita que una buena parte de la población, alrededor del 60-70%, esté vacunada. Entonces, habrá que valorar, es cierto que aquí hay muchos aspectos legales, éticos, sanitarios a la hora de tomar las decisiones. Pero creo que cuando una de estas vacunas sea finalmente aprobada con las debidas garantías de eficacia y de seguridad, pues sabemos que las vacunas son la forma más efectiva de combatir las infecciones. Creo que sería conveniente que todos, para protegernos individualmente y para proteger al conjunto de la población, decidiéramos ponernos la vacuna. Bueno, es algo que seguramente comparte la mayor parte de los ciudadanos. Desde que llegó la pandemia en marzo hasta ahora, bueno, ¿qué han aprendido de este coronavirus? ¿Se conoce ya todo de él? No, todo no. Desde luego se han aprendido muchas cosas. Los investigadores hemos ido avanzando en el conocimiento del comportamiento del virus, de la interacción con el hospedador. Los clínicos han aprendido cómo tratarlo, se han visto cómo se transmite, en qué tejidos infecta y dónde crece. Sabemos bastantes cosas, pero desde luego que tenemos todavía muchísimas más preguntas. A pesar de lo sencillo, de lo simple que es un virus, cuando interacciona con la persona infectada y causa enfermedad, hay miles de preguntas sobre cuáles son esos mecanismos que se activan para causar la enfermedad, que llevan años, muchísimos años, estudiarlos. Sí, señora Sola, siempre nos hemos quejado en España de que no se apuesta por la ciencia, por la investigación. Ustedes son trabajadores vocacionales y mucha gente se sorprendería de sus sueldos. ¿Esta crisis viene a demostrar que hay que invertir más en ciencia y que muchos científicos muy buenos se han tenido que ir de España porque aquí no hay trabajo? Bueno, pues espero que esta sí que sea una de las lecciones aprendidas, que para resolver problemas nuevos como estas epidemias o estas pandemias causadas por virus nuevos que aparecen, no podemos buscar en el armario cosas que estén ya hechas desde antes, sino que hay que buscar soluciones, y la búsqueda de nuevas soluciones viene de la investigación. Y la investigación no da resultados inmediatos que se improvisan de la noche a la mañana, sino que requiere de un trabajo continuado, de tener personal formado, con experiencia, que pueda responder a los desafíos, que no se haya desanimado y no se haya ido, y de tener todo un conjunto de infraestructuras adecuadas para poder dar respuesta a situaciones de crisis como estas. Señora Sola, quería que nuestros tertulianos también le hicieran alguna pregunta. Tenemos a 2 médicos y a una periodista. Vamos a empezar por la periodista, Susana Hijado. Susana. No sé si con este tema deberían empezar primero los expertos, Bueno. Porque más o menos mi pregunta sí que la ha respondido. Yo le quería preguntar porque hay parte de la sociedad que es como un poco desconfiada con esa vacuna, que dice, bueno, el día que salga la vacuna, que se vacunen primero otros, porque parece que a veces los periodistas vamos muy por delante con los titulares, los políticos enseguida se agarran a ese titular para hacer un poco de política con este tema, y quizás estamos generando desconfianza en los ciudadanos respecto a la seguridad de la vacuna que finalmente vaya a ser efectiva contra el coronavirus.
Bueno, es cierto que los plazos en los que se está desarrollando la vacuna están siendo muy rápidos, porque vivimos en un mundo con muchos recursos científicos y técnicos y por la urgencia en la que se está viviendo. Yo diría que las vacunas que se están desarrollando, especialmente las que más conocemos en Europa, en Estados Unidos, se están haciendo con las garantías, con la transparencia de que estamos conociendo el proceso, viendo los resultados, pudiendo analizarlos y desde luego creo que no debemos dudar de la seriedad y el rigor con que las agencias del medicamento van a evaluar los resultados, a pesar de la urgencia. Y que cuando la vacuna se apruebe será porque ha demostrado que es efectiva y que es segura. José Luis Almudí, que es el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, también le va a formular una pregunta. Hola, buenas noches, Isabel. Y yo quería preguntarle que yo creo que el gran éxito de esta noticia que a lo mejor tiene un poco de oportunismo, el que se haya producido en este momento, justo después de las elecciones en Estados Unidos, y que no se haya querido interferir y sacarlo de una posible utilización política. Yo creo que lo más importante de esta noticia es muy importante, sobre todo, que pongamos una herramienta que nos permita ir en contra del virus, pero es la técnica empleada, ¿no? La del ARN mensajero, que genera muchísimos beneficios, no solamente en la fabricación de vacunas, sino en otras líneas de tratamientos, como son los oncológicos, como las enfermedades no frecuentes. ¿Qué nos podía contar sobre este tema, Isabel? Sí, efectivamente. Al margen de la excelente noticia, que es que de momento los resultados indiquen que este candidato a vacuna es muy efectivo, la particularidad que tiene es que es una tecnología absolutamente innovadora en el mundo de las vacunas. Y la utilización del RNA mensajero, de esta molécula que lleva información para que la célula produzca una proteína, es algo de lo que se lleva años en ciencia, aunque todavía no se había trasladado a la clínica, el potencial que tienen estas moléculas para poder transmitir información, para poder regular procesos. El hecho de que se demuestre su utilidad a propósito de esta vacuna confirma y abre la puerta a que el RNA se incorpore a más terapias, a más vacunas y a que se exploten todas las posibilidades que tiene. Desde el punto de vista científico, desde luego, tiene también un enorme interés esta noticia. Por último, Isabel, le va a formular una pregunta a Evaristo Ruiz, que es el gerente del Hospital de Aranda de Duero, en Burgos. Hola, buenas noches, Isabel. Una pregunta. ¿El virus ha mutado, sí o no? Y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿la vacuna se ha hecho con las cepas antes de mutar o después? El virus ha mutado algo, porque todos los virus RNA mutan. Los coronavirus en particular no son de los más mutadores, porque tienen un mecanismo de corrección de errores. Desde luego mutan mucho menos que el virus de la gripe. Entonces, este virus ha incorporado algunos cambios, no muchos y tampoco muy significativos. Las vacunas que se están haciendo, que son la mayor parte recombinantes, están hechas en principio con la secuencia original. De momento la única mutación que hay en la proteína S, la de las espículas, es la mutación en la posición 614, que parece que se ha impuesto, pero que no parece que tenga una gran relevancia en cuanto a los anticuerpos que induce. En el caso de que hubiera en adelante cambios en la secuencia de la proteína, en estas vacunas recombinantes es relativamente sencillo reformularlas con la nueva secuencia, con lo cual en principio no debería haber problemas, pero de momento no hay cambios significativos. Pues Isabel Sola, gracias por atender a Castilla y León Televisión. Se demuestra que los científicos también pueden hablar muy claro, como ha hecho usted hoy en esta entrevista, y esperamos sobre todo que desde el CSIC nos den muy pronto buenas noticias sobre esa vacuna aquí en España. Muchas gracias, esperamos que sí. Bueno, les damos ahora unos consejos publicitarios y a la vuelta, como siempre, el resultado de la encuesta de hoy en la que les preguntamos sobre si están de acuerdo en disminuir la velocidad de circulación de los vehículos en nuestras ciudades. Enseguida volvemos y seguimos con la tertulia.
Bueno, estamos de vuelta, son las 10 en punto de la noche y como les explicábamos ayer, la Junta trabaja ya en una nueva reorganización del personal sanitario para que ante la falta de médicos y enfermeras puedan moverse entre provincias si fuera necesario, incluso entre especialidades. El Gobierno regional negocia ya con los sindicatos estos aspectos y otros relacionados con sus condiciones laborales. El presidente de Castilla y León lanzaba esta mañana este mensaje a los facultativos. Hay una situación excepcional y nos tenemos que adaptar todos a ella. En segundo lugar, en esta adaptación tendremos que modificar las condiciones de trabajo de los profesionales de sanidad. Lo haremos desde el diálogo, desde el equilibrio, desde el entendimiento, desde ser capaces y conscientes de que todos tenemos que adaptarnos y también desde el reconocimiento. Bueno, pues tenemos la suerte de tener hoy aquí a dos médicos que les afecta muy de lleno estas decisiones. Esta nueva reorganización dice la Junta que sería puntual durante lo que dure la pandemia y de alguna forma se está tratando a Castilla y León como si fuera casi un distrito único, una unidad básica única. Bueno, ¿qué os parece? También puedes opinar tú, Susana, pero vamos a ir primero a los afectados. Evaristo. Mira, lo voy a decir en titulares. Punto número 1, los empleados públicos en general y los sanitarios en particular tenemos demasiados derechos. Y lo digo yo, que soy uno de los afectados. Punto número 2, en la primera ola hubo quejas en el sentido de que hubo hospitales desbordados y otros que teníamos camas libres. Y se quejaron, con razón, de que no traspasáramos pacientes de unos hospitales a otros. Pues bien, vamos a ver si en la segunda ola no cometemos el mismo error. Es decir, vamos a funcionar en Castilla y León como una sola área y nos traspasamos pacientes, cómo no, de unos hospitales a otros cuando unos están desbordados y los otros no. Si traspasamos pacientes, también profesionales, ¿por qué no? Estamos en una situación excepcional y dentro del propio hospital, yo hablo de hospital porque es donde yo trabajo, dentro del hospital nosotros, por ejemplo, estamos a punto de pasar a la siguiente fase que consiste en que como tenemos pocos internistas y neumólogos para atender a los pacientes COVID, se van a hacer lo que llamamos equipos COVID, que consisten en que un internista o un neumólogo acompañado de otro especialista, por ejemplo, quirúrgico, que es médico igual que él, pero que no tiene esa destreza en el manejo de pacientes de tipo COVID, le ayuda, colabora con él, atendiendo a pacientes ingresos por COVID. A eso es cuando se refiere la consejera de Sanidad, que hay que mezclar, digamos, especialistas que trabajen todos juntos. Bueno, es un ejemplo que te pongo que puede servir para extenderlo más o menos en otros ámbitos. Pero, a ver, nosotros no trabajamos en una fábrica de tornillos, hablamos con personas y somos personas y tenemos una vocación, mayor o menor, pero tenemos una vocación. Y en la primera ola demostramos, yo creo que masivamente, que hubo una entrega absoluta a hacer lo que hiciese falta, incluso a arriesgar la propia salud para sacar adelante a la población. Y mis colegas, y también la enfermería y demás, se portaron excepcionalmente bien. Y esa es nuestra vocación, nos han formado así. Y más allá de la vocación, todos estos esfuerzos de movilidad, de cambio de especialidad, eso hay que pagarlo económicamente a los médicos. Eso se lo dejo a José Luis. Me deja la parte tú como representante del Colegio de Médicos de Valladolid. Del Colegio de Médicos, evidentemente tengo que defender que se garanticen las condiciones laborales, las condiciones óptimas de trabajo, ¿no? Pero también no podemos perder la perspectiva que nuestro objetivo es mejorar la salud de nuestra población, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. En situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, pero esas medidas excepcionales tienen que estar muy bien reguladas. Tienen que garantizar una serie de derechos que tienen los trabajadores, tienen también que evitar la discrecionalidad y tienen que estar limitadas en el tiempo. Y por supuesto tienen que tener una compensación. Y una compensación que no necesariamente tenga que ser económica. Hay otros tipos de compensaciones, como pueden ser en carrera profesional, desarrollo profesional, concurso de traslados, todo ese tipo de cosas, ¿no? De forma que de alguna forma se compense ese esfuerzo que van a hacer algunos compañeros. Pero como bien decía Evaristo, nosotros en la primera fase es que no se cuestionó. Todo el mundo se puso a trabajar
Y una de las cosas que sí que detecta... Y esto, perdona que te interrumpa, José Luis, sí, es la única solución que hay ante la falta de médicos tan... Es que no hay otra, hay que reordenar los recursos. Hay que reordenar los recursos, pero de una forma regulada, transparente, que no sea susceptible de ninguna tergiversación o de ninguna decisión que pueda ser cuestionada, que esté limitada en el tiempo y que esté compensada de alguna manera. Pero sin duda todos tenemos una vocación de servicio y en la primera fase nos pusimos todos sin cuestionarnos que nos habían quitado las vacaciones, que nos habían quitado... No nos lo cuestionamos porque era algo inaudito. ¿Y ahora notáis que ese cuestionamiento... Sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que los profesionales están más cansados y están más desmotivados, porque también podemos, de alguna manera, echar un poquito la vista atrás y darnos cuenta que hemos tenido una franja de tiempo en la que se podían haber hecho mejoras. No podemos inventar profesionales, no podemos inventar enfermeras, no podemos inventar médicos, la bolsa de empleo está vacía, pero un médico tarda 11 años en ponerse a trabajar como un adjunto, ¿no? No podemos fabricar médicos de la noche a la mañana. El gobierno ha regulado mediante un real decreto la posibilidad de traer médicos extracomunitarios con el título homologado, por supuesto, pero que no tienen la especialidad, que es un requisito indispensable por una directiva europea para trabajar dentro de la Unión Europea. Se aplica esa excepcionalidad. Se están tomando soluciones parciales, pero hay que tomar soluciones que no vayan ni en contra de los derechos de los profesionales, ni que atenten a la seguridad de los pacientes. Y los pacientes necesitan ser tratados con el profesional con las mejores competencias. Entonces, cuando se habla de que se va a trasladar a un especialista a otro especialista, lo explicaba muy bien Evaristo, un ginecólogo no puede actuar de neumólogo, evidentemente, sí, pero un ginecólogo que ha disminuido su actividad porque ha habido que reprogramar esa actividad, porque el hospital está sobrecargado, sí que puede estar apoyando, porque tiene conocimientos suficientes, a un médico internista o a un neumólogo. Sí, déjame que le pregunte a Susana. Pronosticaba ayer el coordinador de las UCIs de Castilla y León, el doctor Blanco Varela, que no habrá colapso. Lo decía además de forma casi muy categórica, pese a que vienen 14 días muy complicados y que estamos viendo que, creo que son 9 los hospitales que están suspendiendo cirugías programadas. Un exceso de optimismo, el de ayer del coordinador de las UCIs, estamos dando todos los días noticias estos días sobre todo. No sé si es un exceso de optimismo, lo que sí creo es que después de llevar un mes hablando de cuidado el 15 de noviembre, que quizás colapsen los hospitales, no sé si estamos haciendo un poco lo del cuento, tanto desde las autoridades sanitarias y la prensa, lo del cuento de Pedro y el Lobo. Y que al final la gente, por uno oído le entra, por otro le sale, y oye hablar de coronavirus, de saturación de hospitales, y no le da ya ninguna importancia porque todos los días es una fecha más cercana, y luego cuando llega la fecha no pasa nada, pues al final Pedro y el Lobo. Bueno, esa opinión cambia en el momento en el que te afecta en tu entorno familiar. Sí. Cuando te afecta en tu entorno próximo, te das cuenta que hay pacientes que ingresan, que hay pacientes que se complican, que hay pacientes que terminan las unidades de críticos y que hay pacientes que se mueren. Evidentemente, pero ante la sociedad hay veces que quizás estamos con el cuento de viene el lobo, y la gente nunca ve al lobo. Y hay gente que si no ve al lobo y lo tiene encima mordiéndole, no cree que vaya a venir. Ya, pero eso es jugar con fuego. Pero es la realidad de la sociedad que tenemos. Sí. Mira, yo te puedo contar una cosa que me parece que es de actualidad. Y es que en Aranda se va a hacer un cribado poblacional. Sí, quería además que hicieras un llamamiento, entiendo, a muchos ciudadanos, porque este fin de semana se hace un cribado con los test de antígenos en el recinto ferial. Yo creo que es un poco una prueba piloto en una ciudad de mediano tamaño. Aranda tiene 35.000 habitantes, es manejable y lo estamos preparando con mucha ilusión. El planteamiento es muy sencillo. Han salido hace un mes aproximadamente unos antígenos rápidos, el resultado lo tienes en 5 minutos. Yo he hecho muchos. Funcionan muy bien, sobre todo con sintomáticos a partir del segundo o tercer día y son baratos porque luego te ahorras una PCR que es mucho más cara. Entonces el planteamiento es muy sencillo. Necesitamos saber quiénes son los asintomáticos contagiosos. Es decir, aquella persona que no tiene síntomas pero que está contagiando. Él no tiene la culpa, porque él no sabe que es contagioso, porque no tiene síntomas, pero es tan contagioso o más que una persona con síntomas. Entonces, es la manera un poco de adelantarse al virus, que es el truco consiste en ir por delante del virus, no por detrás. Porque si vas por detrás siempre vas tarde. Ir por delante. Detectar cuántas son y quiénes son esas personas que, no teniendo ningún síntoma,
están contagiando a su entorno y pedirles la responsabilidad de confinarse, autoconfinarse durante los 14 días previstos para cortar la transmisión comunitaria. Pues veremos a ver qué ocurre recuperar este la fin de semana. trazabilidad. Es decir, resetear el sistema y empezar otra vez. Evidentemente no vas a eliminar el virus, pero puedes recuperar la trazabilidad y a partir de ese momento, cada caso que detectes, identificar los contactos y aislarlos también. Bueno, vamos a cambiar ahora de asunto. No sé si conducís, me imagino que los tres habéis venido aquí en coche. Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de tema. Quiero que vean el resultado de la cuestión que hoy les hemos planteado en nuestra página web. La pregunta es si comparten la decisión del Gobierno de reducir a 30 km por hora la velocidad de los vehículos en las ciudades. Y cómo no, nos cuesta reducir la velocidad porque un 68% ha votado que no lo comparte y esta medida, y un 32% que sí. Bueno, va a ser complicado conducir a 30 kilómetros, incluso en algunas ciudades a 20 por hora. Esto se hace para reducir a la mitad el número de siniestros, de accidentes, pero no sé cómo manejar. Yo me voy a manejar muy mal no tengo coche automático. Pues en Valladolid, en las calles con un solo carril ya tienes el 30. También es verdad, también es verdad. Y bueno, y en Salamanca también hay algunas, y en ¿verdad? León, Sí. o sea, quiero decir que ya hay muchas ciudades que ya lo están poniendo. Al final la DGT lo único que está haciendo es hacer ley, ¿no?, o norma de algo que ya está implantado en las ciudades, en Bueno, muchas es de ellas. una forma de hacer ciudades sostenibles también y bueno, cada vez utilicemos menos el coche. Valladolid es un ejemplo, ¿no? Claro, yo creo que el objetivo final es que no utilicemos el coche, ¿no? Que la almendra, como decían en Madrid, ¿no?, pues al final sea todo peatonal. Pero claro, para eso sería necesario tener un excelente transporte público y también tener muchos aparcamientos disuasorios y que tampoco penalicen económicamente al que lo tiene que utilizar todos los días. Hay algo bueno en todo esto y es que los patinetes, estos que vemos eso es un peligro en las calles. Bueno, pues se les considera, para que lo sepan nuestros espectadores, vehículos. Van a tener que ir por el asfalto, vamos, no por las aceras como van ahora, y además, bueno, pues no tienen que, se les hacen las pruebas de alcoholemia, no pueden hablar por el móvil, aunque también hay otra versión, y es que se crea cierta inseguridad también para el que va en un patinete. Para el que va en el patinete y el que va en el coche detrás de él, porque sí, claro, claro. Si se pisa una piedra y se cae, es que es un poco peligroso. Y por la calzada es complicado, pero yo bueno. creo que al final es una invitación a que dejemos el coche en casa. Sí, puede ser. Bueno, vamos a cambiar también de asunto. La noticia política del día es que EH Bildu es el primer partido que levanta la mano para decir que sí apoyará los presupuestos generales del Estado. Es la primera vez que el expreso de ETA, Hernando Otegi, apoya las cuentas del Gobierno. Recordamos que Bildu no ha condenado aún los atentados de la banda terrorista ETA y habrá que ver qué precio tiene que pagar el Gobierno por este apoyo. Así lo ha anunciado hoy Otegi en Radio Euskadi. Nosotros hemos avanzado lo suficiente como para entender que a día de hoy Euskal Herria Bildu está en disposición de votar favorablemente esos presupuestos si las cosas no se tuercen de aquí a cuando se vote. Bueno, pues rápidamente, el vicepresidente Pablo Iglesias ha salido en Twitter a celebrar este apoyo, ahí lo van a ver ahora, mientras que varones socialistas como el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que el papel de EH Bildu en los presupuestos generales del Estado es un fracaso como país que le provoca dolor. Bueno, sintomático, y dice mucho, ¿no?, que el primer partido que diga que sí va a apoyar los presupuestos del Estado sea Bildu. ¿Cuál creéis que es la contraprestación que no nos han contado? Estamos viendo últimamente que hay muchos presos pues de momento, que se están acercando 5 presos hoy, ¿no? Es. Hoy 5 presos ya se ha anunciado que se van a acercar a las cárceles vascas. Llevan varios meses haciéndolo, entonces la clave es si en eso ya se ha cedido, en qué vamos a ceder los españoles ante EH Bildu porque aprueben estos presupuestos. Yo es que comparto totalmente la opinión de Fernández Vara. Me da muchísima pena, me da muchísima rabia y creo que los españoles de bien, lo único que le debemos a las víctimas de ETA es no olvidar lo que han hecho los que todavía no han condenado esos asesinatos. José Luis. Comparto absolutamente lo que dice Susana, y juntarte con compañeros incómodos de viaje es que al final no te van a llevar a buen puerto. Sí. ¿Le puede salir caro esto al Gobierno, este pacto Yo con pienso que sí, yo pienso que Bildu? sí. Estamos viendo voces críticas ya dentro del Partido Socialista, el propio presidente de Extremadura. Pero vamos a ver. Estamos en un proceso acelerado de descomposición del país. El presidente del Gobierno dijo que jamás pactaría con Podemos y al día siguiente se abrazó con él. Han aprobado la ley del castellano, que ya no es lengua vehicular.
se están preparando una ley para cargarse la enseñanza concertada. Han pactado con Bildu los presupuestos y con Esquerra República de Cataluña. Todo es a cambio, con Esquerra a cambio de la lengua vehicular, el castellano, etcétera. Es un proceso acelerado de descomposición del país. No sé de qué os extrañáis. O sea, es lógico que pacte con Bildu porque sus votos valen igual que los de los demás. Entonces, si realmente estás rechazando a Bildu, ilegalízalo. Y si no lo ilegalizas porque no tienes valor para hacerlo, te tienes que tragar que pacte con Bildu. Pero por eso decía yo, os preguntaba antes, que era sintomático que es la primera vez que Bildu pacta o quiere pactar. ¿Y qué pasa? Su intención. No pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. No va a pasar nada. Y sigue subiendo las encuestas. Sí, bueno, sí, no está si cerrado. las cosas no se tuercen. Bueno. Claro, porque habrá puesto una hoja de ruta y dice, oye, esto y esto, claro. No va a pedir todo al principio, pero ni lo vamos a saber ya va a estar hipotecado constantemente. Pero ¿qué es lo que prima? Pues prima el conseguir unos presupuestos para garantizar no la estabilidad del país, sino la estabilidad del gobierno. Claro. Y este tipo de pactos, porque son importantes, al final estamos hablando de la ley más importante que se aprueba a lo largo del año, la de los presupuestos generales del Estado. No estoy de acuerdo. Es una forma... La ley más importante es la de educación. A largo plazo. Claro. Porque cambia las mentes de los niños. Sí, pero no estoy de acuerdo. Generales del Estado hay eso una partida para eso educación. es típico del PP. Considera la economía lo más importante y no es así. Bueno, he dicho una de las más importantes. Venga, una de las más importantes. Vamos a dejarlo ahí. Es una forma también de blanquear la marca ETA. Ahora mismo estamos viendo, bueno, pues que hay películas, hay documentales, estamos otra vez volviendo a revivir, afortunadamente, y a no olvidar, para que las nuevas generaciones que tenían olvidado quién era ETA, quién era Miguel Ángel Blanco, quién era José Antonio Ortega Lara, este tipo de acuerdos, estas imágenes que vemos en los despachos entre Pablo Iglesias y la portavoz de Bildu, de alguna forma blanquea. No han condenado los atentados de ETA, es que no lo han condenado. Y en aquellos momentos, cuando se mataba a la gente, ellos estaban ocupando puestos en los que se daba información, se decía, y todavía hay más de 300 asesinatos de ETA que no se han resuelto. Entonces, se está blanqueando, evidentemente. Es que se habla como si esto fuera una guerra. Esto no fue una guerra. Unos ponían las balas y otros poníamos las nucas. Y desde luego, y digo poníamos las nucas y yo no la ponía, pero si tengo que ponerme desde luego de un lado, me pongo en los de la nuca. Y ya está bien. Estos señores han matado a muchísimos españoles, simplemente por el mero hecho de considerar que ellos no tenían derecho a vivir porque ellos, su tierra era, les vendieron pues lo que les quisieron comprar y se les está blanqueando. Y hay compañeros de viaje que no podemos estar con ellos ni a la vuelta de la esquina para ir a comprar el pan. No, no señores, no todo vale. No todo vale. Ellos todavía no han condenado los atentados de ETA. Pero Susana, la pregunta es, ¿esto le va a pasar factura al gobierno, sí o no? Posiblemente no. Ese es el tema. Claro. ¿Por qué no? Busca lo que se decía antes, su propia estabilidad, la del gobierno, no del país. Pero ¿por qué la gente no reacciona? Pero desde un punto de vista social. ¿En la calle? ¿Votando? Pero votando, para eso hay que convocar elecciones. Lo que garantiza, entre comillas, que no hay elecciones es tener un presupuesto. Es tener un presupuesto. Esto es como para reaccionar en la calle, ¿eh? Pero es que la gente no quiere problemas. Eso es. También. Y entonces es mejor olvidar. Y además, si dices que no blanqueas ciertas cosas, eres un reaccionario, porque claro, es que ellos están por el diálogo. No, yo estoy por el diálogo. Pero es que hay gente que no estaba por el diálogo antes, estaba con el tiro en la nuca. Claro. Y no hay que olvidar, porque han muerto muchos inocentes. Sí, Susana, todos eran estamos inocentes. de acuerdo en eso, todos. Pero ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Le van a pasar factura por eso? No, porque la gente no quiere problemas. Porque la gente no quiere problemas. Bueno, pues vamos a no ponernos tan serios, vamos a intentar poner un poquito de humor, siempre nos gusta en este programa, al final de Cuestión de Prioridades, bueno, que ustedes saquen una sonrisa en estos momentos tan complicados. ¿Queréis saber cuál va a ser la exclusiva de mañana de lo que se va a hablar en todas partes? A ver. ¿Queréis? Bueno, pues sí, ya voy preparando el informativo. Ve preparando porque seguramente nos vas a tener que citar. Vamos a ver qué nos cuenta la subdirectora del Mesetarian Review. Buenas noches, José Luis, que das color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en portada un nuevo síndrome asociado a la pandemia. ¿Piensa usted con tristeza en un cochinillo de Arévalo, en un cocido de Astorga, en unos aluviones de la granja? ¿Se acuerda y se le empañan los ojos al pensar en una morcillita de Sotopalacios, en un torrendo de Soria, en un arroz a la zamorana? No cabe duda, padece usted restauralgia o dolor por la pérdida de restaurantes. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, ¿tenéis restauralgia?
Bueno. Un poquito, ¿verdad? Un poquito. Pero casi nos hemos acostumbrado ya, ¿no? Bueno, hay que acostumbrarse a eso, no digas eso, no digas eso, que los restaurantes tienen que volver a abrir sus puertas. Mañana, por cierto, se van a manifestar algunos hosteleros en muchas provincias. Antes decía que lo más importante era la educación, y algunos de los problemas, yo siempre he hecho la vista atrás, uno de los problemas que tenemos en el País Vasco y en Cataluña es la educación. Claro. Se ha educado para tener un pensamiento único en ese Claro, sentido, exacto. tanto en un sitio como en el otro. Bueno, me quería terminar con sentido del humor, pero queréis ahí alargando el tema. Bueno, muchas gracias a los tres, Evaristo, José Luis, Susana, os espero muy pronto por aquí. Y a ustedes, ya saben, mañana les espero aquí a las 9:30 en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.